En cuanto el rugido del jet privado rompió el silencio de la pista, todos los presentes giraron la cabeza con la misma mezcla de asombro y confusión, pero nadie, absolutamente nadie, quedó tan paralizado como Daniel, que sintió como sus manos temblaban mientras apretaba las llaves del viejo auto que había heredado de su padre. La puerta del avión se abrió lentamente, y él juraría que la luz del atardecer se alineó a propósito para iluminar justo a la mujer que descendía por la escalerilla, con el cabello ligeramente más largo, la postura más firme y una expresión que, aunque serena, gritaba un mensaje silencioso: ya no soy la misma. Esa mujer era Valeria, su exesposa, la misma que había desaparecido del mapa tras firmar los papeles del divorcio un año atrás, dejando a todos preguntándose si había huido, si se había perdido o si simplemente había decidido borrar su vida anterior sin mirar atrás. Daniel dio un paso torpe, como si una parte de su cuerpo quisiera acercarse a ella mientras la otra lo anclaba al piso por el peso de la culpa, porque, aunque nunca lo admitió en voz alta, sabía que había sido él quien la empujó a marcharse, las discusiones constantes, la indiferencia disfrazada de ocupación, las promesas que nunca cumplió, sobre todo, la manera en que la hizo sentir invisible. Pero ahora, mientras la observaba bajar del jet del billonario Leo Armand, el empresario más enigmático y comentado de los últimos meses, la realidad se clavó en su pecho como un golpe seco. Valeria no solo había regresado, sino que regresaba convertida, acompañada, poderosa y completamente fuera de su alcance. El murmullo de los presentes comenzó a crecer cuando Leo apareció detrás de ella, con ese andar seguro que solo tienen los hombres que están acostumbrados a mover el mundo con una llamada. Se colocó a su lado, para sorpresa de todos, posó una mano suave pero protectora en la espalda de Valeria, guiándola con una naturalidad aterradora, como si la conociera desde siempre. Daniel sintió que el estómago se le retorcía. No podía procesarlo. ¿Cómo era posible que aquella mujer que él había visto llorar en silencio tantas noches ahora caminara rodeada de lujo, al lado de uno de los hombres más poderosos del país? ¿Qué había pasado en ese año? ¿Qué había hecho Valeria para desaparecer tan por completo y regresar con una vida que ni en sueños habría imaginado? Ella, mientras tanto, avanzaba sin prisa, con una calma que parecía desafiar cada mirada clavada en su rostro. No había rencor en sus ojos, tampoco dolor, pero sí una fuerza distinta, una que Daniel nunca le había permitido mostrar cuando estaban casados. Sus miradas se cruzaron por primera vez desde el divorcio, y en ese segundo, él se sintió desnudo frente a la verdad. Valeria ya no lo necesitaba. No como antes. No como él había creído que siempre sería. Sin embargo, lo que nadie sabía, ni siquiera Leo Armand, pese a su imponente presencia, era la razón verdadera de su desaparición. Valeria había tocado fondo después del divorcio, sí, pero no en el sentido que todos imaginaban. No fue el dolor lo que la llevó a marcharse, sino la necesidad de encontrarse a sí misma, de descubrir quién era sin las expectativas de un matrimonio que la había ido apagando. Durante meses recorrió ciudades, aceptó trabajos que jamás habría considerado antes, conoció personas que le mostraron otros mundos, otras miradas, otros ritmos de vida. Fue en uno de esos caminos donde coincidió con Leo, no como billonario, ni como figura pública, sino como un hombre que se escondía del ruido buscando paz, igual que ella. El vínculo fue inmediato, inesperado, tan profundo que ninguno de los dos lo vio venir, y aunque la historia que los unía aún estaba lejos de ser perfecta, ambos compartían algo que los conectaba de una manera casi magnética: la voluntad de empezar de cero sin miedo. Ahora, con la brisa fría atravesando la pista y con Daniel observándolos desde la distancia, Valeria respiró hondo antes de dar el último paso que la llevaría a enfrentarse con su pasado. Sabía que este momento sería inevitable, pero también sabía que no le debía explicaciones a nadie. Para ella, este regreso no era un espectáculo ni una revancha, era un cierre. Y, sin embargo, cuando vio el brillo helado en los ojos de su exmarido, no pudo evitar sentir una punzada de tristeza, no por él, sino por la versión de sí misma que había dejado atrás. Lo que Daniel no comprendía aún, pero estaba a punto de descubrir, era que su llegada no solo cambiaría su vida, sino la de todos los que creían conocer la historia completa. Y mientras los flashes comenzaban a encenderse, capturando cada detalle de su regreso, Valeria se preparó para lo que venía, consciente de que este encuentro sería solo el inicio de algo mucho más grande. Si quieres saber cómo continúa esta historia, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y pedir el capítulo 2. ¿Quieres que lo escriba ahora? El salón principal del aeropuerto privado estaba lleno de un murmullo inquieto, una mezcla de curiosidad y tensión mientras Valeria avanzaba con paso firme hacia la salida, pero no había más ruido que el latido estruendoso del corazón de Daniel,
que caminaba detrás de ella sin saber exactamente qué pretendía lograr ni por qué sus pies se movían solos, guiados por una mezcla de arrepentimiento, ego herido y un miedo silencioso a perder para siempre aquello que él mismo había dejado escapar, cuando finalmente la alcanzó, justo antes de que los guardias del billonario bloquearan su paso, soltó su nombre con una voz que sonó más rota de lo que esperaba, Valeria, y aunque ella no giró de inmediato, Leo sí lo hizo, interponiéndose con esa presencia dominante que automáticamente hacía notar la diferencia entre un hombre que había aprendido a cuidar y otro que nunca supo cómo hacerlo. Los escoltas observaron atentos, pero fue Valeria quien levantó la mano para detenerlos mientras finalmente giraba hacia su marido, con un gesto sereno que contrastaba por completo con la tormenta que se empezaba a dibujar en los ojos de Daniel. Durante unos segundos, ninguno habló, era como si el mundo entero hubiera decidido quedarse en pausa para permitirles enfrentar cada sombra que habían dejado pendiente. Y entonces, él soltó lo único que podía salir de su boca en ese instante: necesito entender. ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué desapareciste así? Valeria respiró hondo, no por nervios, sino por la responsabilidad emocional de cerrar una historia que aún tenía flecos sueltos. No desaparecí, respondió con calma, simplemente dejé de estar donde nunca fui vista. La frase cayó como un golpe limpio, sin gritos, sin dramatismos, pura verdad. Daniel parpadeó como si su cerebro tardara en procesarlo. Yo no sabía, murmuró, pero en su interior sabía que sí sabía, lo había visto. Había sido testigo de cómo ella se encogía en sus silencios, cómo se apagaba esperando que él la rescatara emocionalmente. Solo que nunca hizo nada. Leo observaba en silencio, no como un salvador, sino como alguien que entendía que ella necesitaba ese momento, así como comprendía que su papel no era intervenir, sino sostener. Valeria continuó, mirando a Daniel con una mezcla de compasión y distancia: me tomó tiempo entender que no se trataba de ti, sino de mí. Había perdido mi voz, mi luz, mis decisiones. Tenía que irme para recuperarme. Y Daniel, que esperaba una explicación llena de reproches o algún arrepentimiento, quedó helado al escuchar en cambio un relato de renacimiento personal. Pero entonces llegó la pregunta que él temía, y él, dijo señalando sutilmente a Leo, con un tono que ocultaba mal la amargura. Valeria bajó la mirada un segundo, como buscando las palabras correctas, y luego habló: él apareció cuando yo ya estaba dispuesta a ser alguien nueva. No me rescató, no me salvó, me acompañó. Eso es diferente. Daniel sintió como algo dentro de él se quebraba por completo, porque entendió que no estaba compitiendo con un hombre, sino con una versión de Valeria que él mismo había impedido que existiera. Y mientras esa realidad lo atravesaba, Leo dio un paso adelante, no desafiante, sino firme, extendiendo una mano simbólica hacia Daniel. No estoy aquí para reemplazar a nadie, dijo con voz tranquila. Solo estoy donde ella quiere que esté. Esa simple frase, dicha sin arrogancia ni presunción, desarmó cualquier defensa que Daniel intentó construir. Valeria, entonces, cerró la conversación con una sinceridad que heló el ambiente: no volví para ti, Daniel. Volví para mí. Y para cerrar bien lo que alguna vez fue importante. Se hizo un silencio profundo, casi respetuoso, antes de que ella diera media vuelta para dirigirse nuevamente hacia la salida con Leo caminando a su lado. Pero, antes de cruzar la puerta, Valeria se detuvo, miró sobre su hombro y añadió con una voz suave, pero firme: no te deseo mal. Solo deseo que encuentres la valentía que yo tardé tanto en encontrar. Y esa frase, esa última pincelada de honestidad, terminó de congelar a Daniel en el sitio, dejándolo con la certeza de que ningún jet, ningún billonario y ningún lujo habían sido la verdadera sorpresa, sino la mujer en la que Valeria se había convertido. Mientras las puertas automáticas se abrían y la luz del exterior bañaba su figura, los flashes de los fotógrafos explotaron con más intensidad, capturando no solo su regreso, sino el inicio de una vida completamente nueva. Y tú, que estás viviendo esta historia junto a ellos, no olvides dar me gusta al vídeo y suscribirte al canal, porque vienen giros aún más inesperados y emocionantes. ¿Quieres que prepare los prompts cinematográficos, el paquete SEO, o una portada impactante para esta historia?